La Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad, y al ser la verdad tiene una característica que no tiene otras cosas, y es que la palabra del Señor, al llegar al corazón de la persona, tiene la capacidad de transformar la persona, y tiene la capacidad de abrirle el corazón, y la persona comienza a vivir en libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está la palabra de Dios y la palabra de Dios está fluyendo, hay libertad. Entonces estábamos hablando de un tema. ¿Quién recuerda ese tema? Hoy es la última enseñanza de este tema. El fruto del Espíritu Santo. Eso, y vamos a ver las últimas 3 facetas del fruto del Espíritu Santo, que son la fe, la mansedumbre y la templanza. 3 facetas, las últimas facetas del Espíritu Santo. Acuérdense que yo les vamos a hacer un resumen rapidísimo. Estamos hablando del fruto del Espíritu, un tema esencial para la vida cristiana. Si tú no notas el fruto en tu vida, entonces tienes que empezar a preocuparte. Cuando tú eres creyente, sucede algo interno, que es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero ese nuevo nacimiento tiene que reflejarse en algo externo, y ese algo externo es el fruto. No basta con que digas que eres cristiano, no basta con que hables que eres cristiano, no basta con que digas voy a la iglesia, sino que exteriormente tiene que haber un fruto que sea reflejado, que muestre que Jesús está trabajando en su vida y que tú te has rendido a Él. Esto tiene que ver con el fruto comienza a ser producido cuando la savia de Dios, la presencia de Dios comienza a fluir en nosotros, y esto es lo que nosotros llamamos permanecer en Dios. Esto es lo que llamamos permanecer en Dios, y lo enseñamos en Juan 15, cuando leímos Juan 15, del 1 al 17, no voy a decir que lo lean, les voy a hacer un resumen de todo. 15, del 1 al 17 dice que tenemos que permanecer en Jesús, y cuando permanecemos en Jesús, el pámpano que está unido a la vid, comienza la presencia de Dios a fluir, y esa presencia de Dios a fluir es una presencia que comienza a producir frutos en nuestras vidas. También vimos que las personas todas necesitan de Dios, y lo vemos porque la Biblia dice que todos pecamos, todos fallamos. Pero cuando nosotros empezamos a tener ese fluir de Dios en el corazón, eso comienza a cambiar. La Biblia dice que no hay hombre que no falle, no hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20 dice, no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros necesitamos el fruto fluyendo en nuestras vidas para poder tratar de mostrar los frutos de justicia de Cristo. Por eso es que nosotros decimos, nosotros no hacemos obras para ser salvos, sino hacemos obras porque somos salvos. Cuando entonces no hacemos obras, ¿qué quiere decir? Que pronto no somos salvos. No hemos nacido de nuevo. Hay gente en la iglesia que pronto no ha nacido de nuevo. Están dentro de la iglesia, están con nosotros, pero ellos vienen a una religión, están ahí, los otros crecieron en la iglesia, algunos ya llevan muchos años en la iglesia, pero están despegados de Cristo. Es decir, vienen a la iglesia, pero durante la semana no dependen del Señor, no están pegados a la vid, entonces están despegados de Cristo y no sabemos en qué momento se van a secar. Ahora que hablamos de eso, hablamos al principio de este tema, tocamos todo eso, de cómo hay gente que está seca espiritualmente, y al estar seca espiritualmente no da fruto, y si no da fruto, va a haber un momento en que de pronto esa persona hasta puede estar despegada del cuerpo, va a la iglesia pero no hace parte del cuerpo, porque el cuerpo de Cristo, cuando tú tienes un dedo, tú no tienes un dedo seco. Si tú tienes un dedo seco, ¿qué significa? Que está como muerto, ¿no? Cuando usted tiene una pierna y usted va y se accidenta en un accidente, en una moto, en un carro, se pega la pierna y la pierna se le pone morada y la pierna le empieza a salir la sangre y le empieza a oler feo. ¿Qué hacen? La amputan y se muere la pierna se muere. Igual en el cuerpo de Cristo hay personas que no está fluyendo la sangre por ahí, no está fluyendo la savia de Dios, no está fluyendo la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a oler feo. Eso que empiezan a oler feo es que empiezan a hacer, tienen obras malas en sus vidas, tienen frutos malos en sus vidas, huelen feo. Y cuando huelen feo, contaminan el cuerpo, y entonces va a haber un momento en que el Señor va a tener que ¿qué? Amputarlas, quitarlas, cortarlas. Entonces hay gente que está corta dentro de la iglesia, está ahí en la iglesia, y lo vemos muy comúnmente en las personas
Dios les permite que estén ahí, pero normalmente son las personas que están criticando todo, que nunca se someten a la autoridad, que no están en la visión de la congregación donde ellos están, son como casasolas, no están en la visión, no están ahí, pero no están están ahí, pero no están de cuerpo, pero no están de corazón. Entonces esas personas, cuando tú las ves, que muchos de ellos son los que arman los chismes, son los que están en otras, en vez de estar concentrados en las cosas de Dios, son los que están hablando del pastor. Ay, esta me cae mal, esta como es de fea, esta como es de calzona, esta como es de que mira esto, mira lo otro. Son personas que están todo el tiempo oliendo feo. Porque es que cuando el verdadero cristiano huele a Dios, huele a Cristo, huele bueno, usted le provoca estar al lado de esa persona. Usted le atrae estar, pero esas personas que cargan una energía como, digamos, como mala, y tú los ves, eso no es Cristo fluyendo en ellos. Eso no es el Señor fluyendo en ellos. Está necrosado. Está necrosado, eso, como una muela. Quítame una odontóloga, como huele de bueno una muela cuando está necrosada, ¿cierto? Huele horrible. Así es igual. Y mire lo que es tremendo. Cuando uno tiene el problema y el olor está en uno no se lo nota porque se acostumbra. Uno se acostumbra al olor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las personas que muchas veces están en esa condición no se dan cuenta que están muertas. No se dan cuenta. Todos los notan. Todos les duele. A todos nos huele feo esa persona. A todos sabemos que de pronto la persona no está andando bien con Dios, pero ella no se da cuenta. Entonces nosotros como cristianos, tenemos que hacerle ver a esa persona para que se una al cuerpo o que el Señor la corte definitivamente, porque no queremos ese tipo de cosas dentro de la iglesia. No queremos los chismes, no queremos las divisiones, no queremos nada de esas cosas. No queremos nada de ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Pero pasa, y es normal, y los pastores tenemos que luchar con eso. Es como nadie está contento. Hay gente que nunca va a estar contenta con el pastor que tiene. Usted puede tener al mismo Jesús, lo tenían y no estaban contentos con Jesús. Yo digo, Señor, si no estaban contentos contigo, entonces conmigo menos. Conmigo menos para estar contentos si no estaban contentos con el Señor. Entonces, debemos recordar que este fruto comienza en el interior, este fruto comienza adentro, pero se debe reflejar exteriormente. Es decir, el trabajo del Señor es dentro y lo hace el Señor. Y es un fruto que tiene una característica, y es que es sobrenatural. Es decir, el fruto del Espíritu es algo que no podemos producir por nosotros mismos. Es algo que se produce por estar en contacto con el Señor. Y se da como consecuencia este fruto de estar reconciliados con el Señor. Entonces, ya lo dijimos y es de esta manera cuando nosotros permanecemos en Dios. ¿En cómo estamos? Según la Biblia, Romanos 14, 17. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Si lo podemos leer. ¿Cómo estamos nosotros cuando estamos con el Señor? Romanos 14, 17. ¿Cuál es el estado en que nosotros nos encontramos cuando estamos conectados, cuando estamos... Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok, vivimos en ese constante de que vivimos en la justicia, en el paz, en el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El fruto. El fruto es eso. O sea, el reino de los cielos consiste en eso. El reino de Dios, a lo que Dios quiere con el Evangelio, que es que la gente tenga gozo. Acuérdense que hablamos, que era el gozo. El gozo es una felicidad que no cambia, una felicidad constante, una alegría constante en el corazón. Ese es el gozo, que no cambia por las circunstancias, es constante, no para, fluye. Entonces el Espíritu, acuérdense lo que Jesús dijo que los que creen en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Bueno, tiene que fluir, porque si no fluye, si no fluye significa que está, ¿qué? Cuando algo no fluye, estancado. Y el agua estancada, ¿qué pasa? Se pudre. Y ese fluir quiere decir que cuando dice Jesús de fluir, es que Dios nos da el fruto, pero es para que fluya.
fluya. Todo lo bueno venga. Tiene que ir a otro, tiene que ir, mi fruto tiene que ir a Marta, tiene que ir a ti, tiene que ir a ti, mi fruto tiene que ir a otro, el fruto tiene que fluir, 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 o que otros coman de lo que hay en mí. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que lo siembran, es un árbol y crece, es una semilla pequeña, pequeñísima, diminuta, pero la siembran y sale un gran árbol, y ese gran árbol dice que las aves del cielo vienen y se pegan de él. Cuando tú eres un creyente verdadero, las aves del cielo quiere decir las personas, los incrédulos, todo el mundo quiere estar cerca de vos, todo el mundo quiere estar con vos, todo el mundo quiere acercarse a ti, todo el mundo quiere comer de los frutos que hay en ti, todos quieren comer de los mangos que salen de ti, allá están los pajaritos, todas las personas, porque hay fruto en tu vida. Entonces esas personas atraen, entonces ya no son personas que están comiendo y recibiendo, que son personas que están dando todo el tiempo, y la gente quiere estar con ella, la gente quiere comer del fruto que ellas están produciendo, pero ese fruto siempre va a ser Jesús, ellas siempre van a estar exaltando a Jesús, porque la savia viene de Cristo. Entonces vamos a continuar con las últimas 3 facetas del fruto, que es la fe, la mansedumbre y la templanza. Gálatas 5:22, ¿quién se acuerda que ya lo hemos repetido? Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. fe, mansedumbre y La templanza. paciencia, faltó la paciencia. Paciencia. Tolerancia. Fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Biblia, en ese versículo, dice, Contra tales cosas no hay ley. no hay ley. Bueno, ¿quién me puede explicar qué quiere decir que contra tales cosas no hay ley? Pues que eso es en tiempo y fuera de tiempo uno tiene que mantenerlo. Así no hay nada que lo rija. Esa es la palabra que acaba de decir así. No hay nada que lo rija. Es decir, que la persona no necesita reglas para vivir, porque él ya vive por encima de las Vive en reglas. orden. Las reglas se cumplen sin él querer cumplirlas, porque ya su vida está tan enderezada por Dios y está Dios tan en control de esa vida, que dice la Biblia que la ley se hizo para los malos. La ley no se hizo para los justos. La ley se hizo porque la gente que transgrede la ley tiene que ser juzgada. Y eso es lo que dice la Biblia. La gente que transgrede la ley tiene que ser juzgada. Pero por eso vino la gracia, para librarnos de la ley. Es decir, que a través de Cristo, llegamos a Cristo y Él nos llena de Él y Él nos saca, digamos, del poder de la ley. Porque Él pagó por nosotros, pero también nos permite vivir en Él y vivir por Él. Es decir, vivir como cristianos. Vuelvo y lo repito, cristiano no es el que viene a una iglesia. Como que usted esté, como dicen algunas personas, el hecho de que usted duerma en el garaje no lo hace carro. El hecho de que usted vaya a la iglesia no lo hace cristiano. No lo hace cristiano. Esa es una buena reflexión, ¿cierto? Lo que nos hace creyentes es lo que somos, no lo que hacemos, es lo que hacemos porque lo somos, no es lo que decimos, no es lo que decimos que somos. Entonces la fe es la primera del fruto que vamos a tratar ahorita. Entonces, antes de esto quiero decir algo. El fruto es uno solo, pero tiene estas características, estas facetas. Es decir, que el fruto tiene que empezar a darse, el fruto es completo. No es que una cosa, no, el fruto se comienza a dar al mismo tiempo desde el principio, Dios comienza a trabajar el fruto. Y tiene que ver con la santificación. Cuando tú digas, ¿usted es santo? Sí, somos santos. ¿Por qué? ¿Usted cree santo? Porque yo lo veo a usted haciendo cosas malas. Sí, yo soy santo porque Jesús es santo y Él me transfirió su justicia. Pero todavía estoy en proceso de parecerme cada vez más a Él. Esa sería como la respuesta. Estoy en proceso todavía. Tengo errores, pero yo ya soy santo, ya soy separado. ¿Ok? Entonces la fe, eso es esta parte del fruto, pero no es la fe. Esta fe viene del griego pistis, que significa lealtad firme, constante a una persona, a lo que está unido por promesa, compromiso, confianza plena, certeza e integridad. Esta fe es diferente a la fe que nosotros vemos normalmente en la Biblia, por el contexto.
Este fruto del Espíritu se debería traducir mejor como fidelidad, como un pacto, un compromiso. Una persona que dice, Señor, yo te sigo, pero te sigue, lo está siguiendo. No se aparta del Señor, no se aparta de las cosas del Señor, está fiel. Eso significa esa fe. No es la fe, es diferente a la fe salvadora que usted, porque el Padre viene y te trae a Cristo y tú crees, y es salvo, pues no crees. No es esa fe. No es la fe de 1 Corintios 12, que es el don de fe, que es diferente. Es diferente. Esta fe es una fe que tiene que ver con que Dios puede tener confianza en ti, que Dios te puede confiar cosas a ti. Eso es lo que está en la fe que está queriendo decir este pasaje de Gálatas. Entonces la primera, que no es ese tipo de fe, es la fe salvadora de nacer de nuevo. Y la otra, que lo vemos en Juan 6:44, si usted ve esa fe que es la fe salvadora, que es diferente a esta fidelidad que vemos en Gálatas, Juan 6:44, esta es la fe salvadora, la que aparece acá en Gálatas 6:44, que dice, Juan 6:44, perdón, ¿qué lo vas a leer? Sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ajá. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, esta fe, cuando Dios te trae, acuérdense que lo dijimos la semana pasada, nosotros somos salvos, ni siquiera somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo será el hombre de incapaz? Por eso es que tenemos que orar, porque Dios nos ama, pero cuando la gente llega a Jesús, cuando ellos ven el amor de Dios y lo aceptan, entonces ¿quién es el que trae a las personas? El Padre, al darnos a Cristo. Es el amor de Dios, eso es lo que atrae a la persona. Entonces hay que orar, hay que aprender a orar por los perdidos. Yo después de esto, después de estudiar el fruto, me di cuenta de algo. Nosotros a veces oramos mal. Entonces, Señor, que convierta, ¿no? Yo lo que estoy orando es ahora, Señor, que ellos vean tu amor, que ellos reconozcan que tú eres su Padre. Que ellos vean y acepten el amor del Padre. Por eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es decir, ¿pero por qué lo trae el Padre? Porque la persona recibió el amor de Dios. Lo recibe, lo acepta, lo reconoce. Entonces la persona es seducida a buscar de Dios. Y la persona desea seguir a Dios. Y el Padre lo lleva ¿a dónde? A Cristo. El Padre le dice, esto es lo que tú necesitas. Y yo me doy cuenta de eso porque yo era una persona cuando no era creyente, que yo leía muchos libros, era un estudiante, conocía filosofía, conocía diferentes tipos de doctrinas y cosas intelectuales del mundo. Pero en mi corazón yo quería conocer a un Padre. Y el Padre, yo les voy a decir una cosa, a mí me hablaron, pero yo llegué a los pies del Señor porque yo sentí el amor del Padre. Y les voy a decir algo, a mí me hablaron, pero yo sentí el amor del Padre una vez en el baño, me estaba bañando. Y yo sentí un amor y yo sentí algo sobre mí. Y yo sentí en mi corazón, ve a la iglesia. Y yo fui a la iglesia por eso. Pero a mí me hablaban de Jesús y yo me los gozaba. Yo me reía, yo me burlaba, yo los hacía sentir mal. Con intelectualidad. Yo les volteaba todo. A mí el que me predicó me decía que él salió llorando cuando me predicó. Porque él me empezó a hablar de la salvación y yo le empecé a decir que yo sabía eso, que yo iba a misa, que yo era católico también, pero que también estudiaba y que conocía de los ovnis, y que conocía de filosofía y que conocía de esto. Y yo le empecé a sacar un montón de argumentos y él me decía, y el muchacho, también otro universitario, dice, con este no puedo, este está loco, está delirando, no sé ni lo que habla. El único que puede ser Señor. El único que puede ser el Señor, y salió llorando. Él dice que él salió llorando, ¿verdad? Con este solo puede Cristo. ¿Cuántas veces usted le predica a personas y usted dice, con este no puede sino Cristo? Ese era yo. Amén. Ese era yo. Y sabe que entonces yo me estaba bañando un día y yo sentí un calor así que descendió. Y yo sentía un amor y yo decía, ay, ve a la iglesia. Y yo sentí algo distinto y yo, Dios, ¿será que Dios me está llamando?
Entonces era el Padre. Yo voy, decía, yo voy a la católica. Y yo voy a la Y misa. yo iba a misa, pero yo, Sí. pero en mi corazón, pero claro, si yo hubiera argumentado, el Padre, yo lo acepté, yo sentí el amor del Padre, sentí el corazón de Dios y dije, quiero hacerlo, pero fue porque el Padre me llevó. Este versículo yo lo veo en mi vida muy patente, porque a mí no me llevaron, sino que el Padre me llevó. Me hablaron, o sea, si ese muchacho no me hubiera hablado, no hubiera sentido de pronto eso. Si ese muchacho no hubiera orado por mí, de pronto eso no hubiera pasado. Pero mire cómo es eso, el amor del Padre es el que nos... Entonces esta fe que habla de este pasaje es la fe salvadora. La fe que el Padre te lleva y tú crees en Jesús. Y esa es la fe salvadora. Y existe la otra fe, que es la fe del don, que la vemos en 1 Corintios 12, del 9 al 10. 1 Corintios 12, del 9 al 10. Leo. Sí. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, esa es la fe como don. Esa palabra griega que se utiliza en ese pasaje también es pistis, pero en el contexto es diferente. Ese don de fe es un don de fe asociado con el poder milagroso de Dios. Es la fe que usted cree en el poder milagroso de Dios para ver el milagro. Es una fe que se transforma en sanidades. Es una fe que ve lo sobrenatural. Esa es la fe que habla esto, de 1 Corintios 12. Es una fe como don. Pero esta no es la fe de Gálatas. La fe de Gálatas es una persona fiel. O sea, que Dios crea una fidelidad. Tú eres fiel a Dios. Tú empiezas a ser fiel a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya no corres porque te empujan, sino que ya tú corres con Él porque le amas. Amén. Amén. Tú ya corres a Él porque Él eres fiel. Es parecido al matrimonio. Es parecido al matrimonio. Esta fidelidad que habla la Biblia es parecida al matrimonio. Ya nadie te tiene que empujar para buscar al Señor, nadie te tiene que empujar para seguir al Señor, nadie te tiene que empujar porque tú lo haces por un compromiso con Dios. Estás comprometido con Dios. En otras palabras, la fidelidad como fruto es lo mismo que ser fiel o ser confiable. Dios te puede confiar. Esta fidelidad hace parte del carácter de Jesucristo. Esta fidelidad es la misma fidelidad que mostró Jesús con su Padre, que fue hasta la cruz para dar su vida por nosotros. Esa es la fidelidad que habla este don de fidelidad. Entonces vamos a ver Apocalipsis 3.14 que dice. Apocalipsis 3.14 dice que Jesús es el fiel y el verdadero. Y se usa esta palabra, Apocalipsis 3.14. 14. Sí. Mas también si alguna cosa padecéis, ay, no sé, no es, I'm sorry. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Amén. ¿Quién es? No, está ahí. ¿Ese quién es? Jesús. El Sí. fiel. El fiel. El principio de la creación. ¿Qué quiere decir eso? Que Él estaba cuando la creación fue realizada con Dios. Porque Él es Dios también. Entonces, y dice, Él es el fiel y verdadero, Jesús fue fiel. Y cuando tú miras el mensaje de Cristo a las iglesias, Él todo el tiempo le dice, y el que venciere a las iglesias. La iglesia que venciere, usted lo puede leer, Apocalipsis 2.7, Él pide esa misma fidelidad de su iglesia. Apocalipsis 2.7, dice, a la iglesia de Éfeso, Jesús le dice al final, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, de cierta manera, al que fuere fiel hasta el final. Esta fidelidad, el que fuere fiel, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. También le dice a la iglesia de Esmirna, en versículo 11 de Apocalipsis 2, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, el que venciere, el que fuere fiel, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y sigue la Biblia diciendo en el versículo 17 a la iglesia de Pérgamo,
El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, al que fuere fiel, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedra preciosa, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y también le dice a la iglesia de Tiatira, a la otra iglesia, le dice en el 26, al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones. La fidelidad. También está en el 3.5 cuando le habla a la iglesia de Sardis. Al que venciere, al que fuere fiel, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga. A la iglesia de Filadelfia le dice en el versículo 12 del capítulo 3 de Apocalipsis, le dice, al que venciere, al que fuere fiel, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, mi Dios, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en el versículo 21, a la iglesia de la Odisea, que es la última, le dice, al que venciere, al que fuere fiel de cierta manera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces la fidelidad es un fruto del Espíritu. Cuando nosotros no seguimos a Cristo por convicción, por compromiso con Él, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él es para nosotros, la fidelidad se trata de una entereza de carácter que le permite a Dios confiarnos cosas. Le voy a poner un ejemplo. Se ve en el liderazgo. Cuando estamos en la iglesia, en el liderazgo y en el servicio. Le voy a decir por qué. Dios nos empieza a confiar cosas, y en la medida que Él vea nuestra fidelidad en las cosas que Él nos da, en la medida que Él vea nuestra fidelidad, nos confiará aún mayores. Acuérdense lo que dice la Biblia. Si tú eres fiel en lo poco, Yo te pondré. en lo mucho te pondré. Muchos quieren en la iglesia las posiciones visibles o de liderazgo, sin pasar por el proceso de aprender de las posiciones menos visibles. Vuelvo y lo digo, todos quieren en la iglesia las posiciones visibles, pero sin pasar por las posiciones menos visibles. Todos quieren predicar o dirigir, pero pocos quieren lavar los baños, o preparar el café, o atender a los enfermos, o trabajar en el parqueo. Otro ejemplo muy común es el caso de las personas que aspiran a ser ministros de alabanza. Quieren cantar, pero no llegan a la alabanza en la iglesia. O no tienen disposición de adorar en los servicios. Dios no los llamará al ministerio hasta que aprendan a ser fieles en lo poco. En lo poco. Si tú no eres fiel en lo poco, el Señor no te va a poner a más. Tienes que ser fiel en lo poco. Y el Señor, tú no te das cuenta de eso, pero esas pequeñas cosas son importantes para Dios. Amén. La fidelidad es importante para Dios. Y es un fruto del Espíritu. No puedes esperar ver crecer en el ministerio si en lo poquito no podemos ser fieles. Esta fidelidad o este tipo de fruto es lo que vemos claramente en el mensaje de Jesús a las iglesias. Ya lo vimos. Y la Biblia dice, el que fuere fiel, al que venciere, haré todas estas cosas. La segunda faceta del día de hoy que vamos a ver es la mansedumbre. Esta faceta es muy mal entendida. Ya vimos la primera, la fe, la fidelidad. ¿Cuántos les sorprendió ese punto? ¿Cierto que es tremendo? Muchas veces creemos que es la fe normal. No, es la fidelidad. ¿Cómo es para Dios importante la fidelidad? Segundo, la mansedumbre. La mansedumbre viene del griego prautes. Es decir, se trata de moderación en el carácter. Esta es una de las características principales de nuestro Señor Jesucristo. Moderación en el carácter. El Señor sabía cuándo hablar fuerte y cuándo hablar suave. El Señor sabía cuándo enojarse y cuándo controlar su enojo. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es muy mal entendido, porque la gente piensa que ser manso es ser bruto, menso, bobo, que le pasen por encima.
Eso no es ser manso. Ser manso es difícil ser manso, lo voy a decir porque es más fácil enojarse, es más fácil tirar la puerta, es más fácil insultar, es más fácil maldecir que ser manso. Es más fácil. Pero esta mansedumbre esta mansedumbre es una mansedumbre que tiene que ver con un control de la ira, un control de la rabia, de la ira. Las personas mansas es aquella que sabe enojarse cuando necesita enojarse. Y que sabe ser humilde o sumisa cuando se requiere la sumisión o la humildad. La mansedumbre, mire, esto es algo importante, la mansedumbre es el secreto para alcanzar poder, para tener poder. Es el secreto del poder. Dios pone normalmente, Dios desea en las posiciones de poder personas mansas. Dios desea personas mansas. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Números 12:3. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? ¿Qué hacía Moisés? ¿Qué era Moisés? Dice que Moisés era... Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la En su época era muy manso. O sea, no había nadie tan manso como Moisés. Y Dios lo puso sobre ¿cuántas personas? De Egipto, él tuvo que sacar a 2.500.000 personas, salieron con él. Y él tuvo que salir con esas personas, y esas personas era gente difícil. Era gente que había salido de la esclavitud, era gente que desde el principio, y se los llevó a un desierto donde no había comida. Ustedes se imaginan, usted bien, a ver, voy a utilizar bien porque en Colombia si yo digo eso así, suena feo. Si usted es bien pesado, o usted es una persona bien pesada, usted es una persona bien mal acostumbrada, vivir en Egipto. En Colombia yo iba a decir otra palabra porque eso en otras partes suena feo, pero en Colombia suena bien, no lo voy a decir. Si tú tienes esa personalidad, ¿por qué? Porque venimos del pecado. El pecado nos ha acostumbrado a muchas cosas. de la esclavitud. De la esclavitud, y el Señor nos tenía que pulir. Entonces salieron, y entonces toda esa gente hablaba mal de Moisés. Desde que se levantaba Moisés, todo el mundo le estaba quejándose: Moisés, nos trajiste acá a morirnos de hambre, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos al menos los tres golpes, como dicen en Colombia, los 3 golpes, las 3 comiditas. El tiempo. Y como dicen en Nicaragua, Los 3 tiempos. los 3 tiempos, teníamos los 3 tiempos, y nos traes acá, Moisés, mira, este tierrero acá no hay agua, no hay nada, Moisés, ¿para dónde nos vas a llevar? Entonces, Moisés, Señor, ¿qué hago con esta gente? Todo el mundo quejándose. Dice que Moisés terminaba sin fuerzas. Entonces dice que Moisés era muy manso para tratar a estas personas y saber cuándo enojarse y saber cuándo controlar su ira. Mire que Dios, llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés: estoy harto de este pueblo, estoy harto, lo voy a acabar. Entonces, Moisés, que se mueran todos. Hay un pasaje de la Biblia que Dios le dice que se mueran, y Moisés le dice: Señor, no los mates, ¿cómo les vas a hacer esto? ¿Cómo no les hagas eso, Señor? ¿Qué van a decir? Que nos sacaste de Egipto, matarme en el desierto. Vas a quedar mal. O sea, mire, Dios, Moisés intercediendo por ellos. Y todos, ese Moisés no sirve para nada, ese Moisés, vean, que los trajo aquí. Y así somos nosotros muchas veces. Entonces, así somos nosotros muchas veces, nos quejamos, no tenemos mansedumbre, nos enojamos, cualquier cosa. Este día, por ejemplo, tenemos algún problema económico y nos enojamos con Dios y todo, nos falta mansedumbre. Pero este Moisés era un hombre muy manso, Entonces, me gustan mucho estas otras definiciones que dan de mansedumbre. Y quería decir algo antes. Que la mansedumbre es la característica de la persona que Dios desea poner para gobernar. ¿Se acuerda de un pasaje que dice que bienaventurados los mansos? Lo dice Jesús en Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, que Dios quiere colocar a los mansos a gobernar. O sea, que los mansos son los que van a gobernar, los que nos van a gobernar en el milenio a nosotros. Usted es manso, entonces alístese para ser gobernador no sé de dónde, o alcalde o alguna cosa, si usted es bien manso. Pero si usted es bien airado, no lo va a poner el Señor allá. El Señor quiere poner a gente mansa a gobernar. Imagínese, porque si usted es manso, usted maltrata a las personas.
Usted no es suave cuando tiene que ser suave. Un pastor debe ser manso. Un líder, una persona que está sirviendo al Señor debe ser mansa. Entonces lo que busca el Señor es usar personas que tengan mansedumbre. La persona mansa es aquella que sabe, mire, esto es importante, la persona mansa es aquella que sabe manejar el poder y el poder no lo maneja él. Otra vez, la persona mansa es la persona que sabe manejar el poder y el poder no lo maneja él. Usted sabe ese dicho que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando usted tiene poder, si usted tiene poder, usted puede dañar o puede ayudar. Si usted tiene poder sobre una persona, usted puede decir, por ejemplo, un ejemplo de mansedumbre. Por ejemplo, David era un hombre manso. Por ejemplo, Salomón, en su sabiduría, era un hombre también que tenía mansedumbre. Cuando tú puedes tomar una decisión de hacerle mal a alguien porque te cae mal. Ok, si usted es de las personas, por ejemplo, yo no digo que usted lo sea, pero si yo o usted somos de esas personas que usted ve a alguien y usted dice, yo la puedo hacer porque estoy en una posición de poder y se la hago, yo no estoy actuando con mansedumbre. Es decir, si alguien me cae mal, por ejemplo, José era manso. Cuando llegaron los hermanos de José, cuando hubo sequía en la tierra de Jacob, y los hermanos de José vinieron a Egipto, y José, ¿qué era? Gobernador. Y los hermanos llegaron, José, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué hicieron los hermanos con José? Lo tiraron a un hueco y lo dejaron olvidado. Y acuérdense que a José lo vendieron como esclavo. José estuvo en la cárcel, después estuvo en la casa de Potifar. Después de Potifar lo mandó a la cárcel otra vez. Y después José, Dios lo exaltó y fue el segundo después del faraón. Llegaron los hermanos. ¿Qué pudo haber hecho José cuando llegaron los 12? Los otros hermanos, los 10. Vengarse. Hubiera dicho, de una vez, si fuera sido cualquiera de nosotros, pues, que no tiene mansedumbre, muchas veces, pélemen, pues en Colombia, pélemen a esos 10. Pélemen a esos 10. En Colombia es como, háganle la vuelta. Háganle la vuelta, ¿cómo dicen en Nicaragua? Denle agua. Denle agua a esos 10. Que nos maten. Sí. Denle agua a esos 10. No, pero José los recibió, los probó y los recibió en Egipto y los perdonó y los abrazó. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Cuando tienes poder, saber usarlo. Saber usar, pero saber enojarse cuando se tienen que enojar. Nosotros con nuestros hijos tenemos que tener mansedumbre. Tenemos que sabernos enojar cuando nos toca saber enojarnos. Y cuando tenemos que ser mansos, también ser mansos y aceptar que nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, aceptar que nos equivocamos, así seamos los padres o así seamos personas en poder. Entonces, estas personas solamente ejercen el poder para castigar o la autoridad si es necesario. Como dice el dicho, debemos ser mansos. ¿Qué dice el dicho? Debemos ser mansos, pero no mensos. Debemos ser mansos, pero no mensos. La mansedumbre no es debilidad. Mire, la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza de carácter. Usted sabía que la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza de carácter. La persona mansa es fuerza, tiene fuerza de carácter, es control en el carácter, capaz de controlar el carácter. Esa es la persona mansa, control en el carácter. El manso se indigna por el mal. El manso se indigna. Un ejemplo del manso es cuando Jesús vuelca las mesas. Jesús entra al templo y ve que están vendiendo dentro del templo, en el atrio, de todo, pero es que gallinas no. Gallinas, chanchos, no. Están vendiendo todos los animales para el sacrificio. ¿Y quién vendía eso? Eso lo vendían comerciantes y el templo ganaba de ahí, los sacerdotes. Y Jesús se sintió mal y Jesús le dio rabia, le dio ira. Es que la ira no es pecado, pero la ira sin control sí es pecado. Pero la ira con control no es pecado. Jesús se pudo enojar y el mismo Jesús que trataba con suavidad a la mujer adúltera y que dijo, si el que sea libre de pecado tire la primera piedra, ese mismo Jesús que cuando vio ese pecado allá, los dos habían pecado, pero con la mujer adúltera
tuvo compasión Jesús, pero con estas personas no tuvo compasión, porque ellos no tenían un corazón arrepentido. Entonces Jesús vuelca, la gente piensa a Jesús como un bobo. Jesús supo controlar su carácter. Cuando vinieron por él a apresarlo para llevarlo a la cruz, él dijo: yo puedo llamar legiones de ángeles y que me salven. Pero él se entregó a sí mismo en ese momento manso. Cuando Jesús entró a Jerusalén, él no entró en una carroza echando así, en una carroza de millones, entró en un burro. Por eso dice la Biblia: tu rey entra manso y humilde sobre un asno. Entonces, mire que la mansedumbre es una fortaleza del carácter en la persona. Y me gusta mucho una definición que da de un predicador muy famoso, que se llama David Jeremiah. Dice: mansedumbre es poder bajo control, ser firme y tierno al mismo tiempo. Mansedumbre es indignarse en el momento debido contra la persona debida y por el tiempo debido. Siempre se inclinará al lado del perdón. ¿Qué quiere decir? La mansedumbre es la presencia de la ira en el estado adecuado. La ira en sí misma no es pecado, pero si te dejas llevar por ella, puedes llegar a pecar o dañar o permitir que una raíz de amargura se incruste en el corazón, abriendo puertas al diablo. Acuérdese, la Biblia dice: no se esconda el sol sobre vuestro enojo, no dé lugar al diablo. La Biblia no dice que usted no le dé ira. La ira le puede dar, y a Dios le da ira, pero tiene que enojarse contra la persona adecuada, en el momento adecuado y por el tiempo adecuado. Porque si tú albergas ira por mucho tiempo, la Biblia dice: no se esconde el sol, es decir, no mucho tiempo, no más de un día. Si usted deja albergar eso, la Biblia dice, es una puerta abierta a Satanás, y el diablo entra y siembra una red de amargura. Y lo que es bueno se convierte en algo que te va a destruir. Vamos al segundo, el tercero, y con esto acabo, luego rápido. La templanza viene del griego ekrateia, significa dominio de los propios deseos y pasiones, es decir, el control de una naturaleza carnal y pecaminosa que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? 2 de Timoteo 1:7. Espero que hayan aprendido mucho con esta serie del fruto, porque porque no nos ha dado no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que tenemos en nosotros es un espíritu de dominio propio. Es un espíritu que nos ayuda a hacer morir lo carnal en nosotros. Es un espíritu que es un espíritu de autocontrol y de dominio propio. Tiene que ver mucho también con la mansedumbre, porque el persona mansa tiene templanza, porque para poder controlar la ira se necesita tener templanza. Este es el fruto que media entre una tensión que se da entre las naturalezas de ser una nueva criatura, como somos en Cristo, y el viejo hombre. El viejo hombre, lo que dice la Biblia, el viejo hombre, la carne, todavía sigue en nosotros. Entonces, el creyente, el que llega a Jesús, tiene esa tensión. Esa tensión no la tiene el incrédulo, porque el incrédulo o el impío ya tiene solamente la naturaleza caída. Pero el creyente, la Biblia dice que ya en su corazón ha entrado Cristo y es nueva criatura, es decir, que tiene dos naturalezas. La naturaleza de Dios está en el corazón de nosotros, y esa naturaleza de Dios le dice: no hagas esto, no hables esto, no hagas esto, no camines así. La naturaleza de Dios está operando en tu vida, pero al mismo tiempo está la naturaleza vieja todavía en tu carne. Entonces esas dos tensiones se dan, y la templanza es la que permite que nosotros le demos control al Espíritu y decir: Espíritu, toma el control de mi vida y sujeta a ese hombre carnal. Y ese hombre carnal empieza a morir. Se trata de una faceta del fruto muy difícil de desarrollar, pero que desde el principio debe comenzar a desarrollar, y tiene que ver con la disciplina. La disciplina tiene que ver con la templanza. Cuando nosotros nos levantamos a orar temprano, cuando nosotros leemos la Biblia todos los días, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, esto requiere templanza, requiere disciplina. La templanza se requiere para que todas las otras partes del fruto se desarrollen. Si yo no tengo templanza en mi vida, va a ser muy difícil que yo desarrolle la mansedumbre, va a ser muy difícil que yo desarrolle la fe, va a ser muy difícil que yo desarrolle esas facetas del fruto si no hay templanza en mi vida. En conclusión, y con esto termino, el fruto del Espíritu es el producto sobrenatural
que produce la presencia y trabajo del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre. Es decir, el fruto es un producto, pero para que se dé el producto requerimos, para que haya un producto, ¿qué se requiere? Para que se saque un producto, ¿qué requiere sacar un producto? Un proceso. La templanza es la capacidad de pasar el proceso. La fidelidad es la capacidad de pasar el proceso. La mansedumbre es la capacidad de pasar el proceso. La paciencia es la capacidad de pasar ese proceso. Necesitamos eso para que se dé ese fruto de Dios. Otra cosa, el fruto no se puede imitar. Nadie puede imitar el fruto. Nadie puede imitar el fruto. El fruto se da o no se da, lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, tienes que pensar, ¿soy cristiano o soy un religioso? Necesito arrepentirme de pronto, necesito nacer de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, debes hacerlo, llegar a Jesús, arrepentirte y decir, Señor, yo te entrego mi vida, pero yo quiero dar fruto. La ausencia de fruto se nota a kilómetros, porque los demás lo ven, pero la persona no lo nota. En consecuencia, lo que busca el Señor en una persona no son sus dones. El Señor no busca qué tan bonito oras, o cuántos años llevas en la iglesia, o de qué familia vienes, o cuánta Biblia sabes, o qué posición o títulos posees, o qué dones espirituales ejercitas, sino qué fruto tienes. Eso es lo que a Dios le importa, qué fruto tienes. A Dios no le importa cuánto hacemos en las otras cosas. A Dios le importa ese fruto. Por esta razón podemos afirmar con seguridad que los dones pueden ser imitados, falseados o mal utilizados. Yo puedo imitar los dones, y eso es lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros imitan los dones. Y es tremendo porque detrás de eso está el diablo. Y muchos dicen que es el Espíritu Santo, y no es el Espíritu Santo, es el diablo trabajando ahí. Y es peligroso, pero el fruto no se puede imitar. La invitación es: entreguémonos a Cristo hoy para que comencemos a dar fruto. Si tu vida es infructuosa, arrepiéntete, conéctate a Jesús, sométete a Él, y vivirás una vida maravillosa y de aventuras diarias, dando frutos de vida eterna. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Gracias por el fruto del Espíritu, Señor, que tú nos has dado. Un fruto grande, un fruto precioso, Señor. Padre, si yo no he dado fruto, si he sido una persona, Señor, que me falta fidelidad, que me falta compromiso contigo, Padre, yo me arrepiento hoy, Señor. Si soy una persona que se enoja fácilmente, una persona que tiene mucha ira y carga ira por tiempo y no las puede controlar, perdóname, Señor. Si soy una persona que me falta templanza, que no oro, que no busco la dirección de Dios, que no tengo disciplina, que me falta templanza, porque la templanza es la disciplina para ser victorioso. Nadie que es un triunfador no tuvo disciplina. Todo el que es triunfador ha tenido disciplina. La disciplina se requiere. El atleta requiere ejercitarse para poder competir. El cristiano necesita pasar tiempo con Dios, necesita orar, necesita leer la Biblia, necesita controlar su carne, necesita sujetar el pecado y decirle no al pecado a través de la templanza. Padre, gracias por el don del Espíritu Santo. Padre, si no hemos tenido estos frutos, Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Yo me arrepiento, Dios. Yo quiero dar fruto porque el pastor dice, y la Biblia dice que si yo no hay fruto en mi vida, tengo que reevaluar si estoy despegado del fruto, si estoy despegado de la vid. Padre, yo quiero pegarme de la vid y permanecer. Dile, Señor, yo quiero estar pegado a la vid. Yo quiero permanecer en la vid. Yo quiero conectarme con la vid. Yo quiero que tú fluyas a través de mi vida, que de mi interior corran ríos de agua viva. Dile, Señor, quiero que de mi interior corran ríos de agua viva, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo someto mi vida a Cristo, yo me comprometo contigo, dame fidelidad, ayúdame a ser fiel a ti, Señor, ayúdame a caminar la milla extra, ayúdame a dar más por tu obra, ayúdame a amarte, Señor. Padre, produce fruto en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Hay una presencia de Dios hermosa. Y si tú no conoces a Jesús, te invito a que hagas esta oración. Dile, Señor,
Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que fuiste a la cruz, diste tu sangre, moriste, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Yo recibo ese sacrificio que tú hiciste por mi vida. Confieso mi pecado, Señor, y declaro, Señor, que te necesito. Ven y habita en mi corazón. Produce un fruto de justicia grande en mi vida y yo recibo la salvación que viene de ti, Señor. Hazme un hijo tuyo. Escríbeme en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos, acuérdense de lo que mi esposa les dijo en la invitación. La otra, tenemos lo del Día de la Madre. Tenemos, ¿Qué día vamos a hacer? ¿Sábado? eso va a ser el domingo. Domingo. Les tengo, también les voy a decir que nosotros estamos planeando un encuentro. Vamos a empezar a planear un encuentro y va a ser un tiempo donde Dios va a revolucionar sus vidas. Amén. Ustedes no van a ser los mismos. Y cuando digan encuentro, saque el tiempo. No sé qué va a ser, pero se lo digo, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el Señor. El Señor va a revolucionar sus vidas en un encuentro. Necesitamos un encuentro. En un encuentro el Señor el Señor liberta, el Señor da dones. En un encuentro el Señor te habla profundamente. El Señor te da visión nueva, renueva tu visión. El Señor te abre puertas. Nadie sabe lo que hace un encuentro. Yo he ido a 3, este va a ser el 4 y voy a como a cientos de miles, seguramente de aquí en adelante. Pero es algo que vamos a hacer acá en la iglesia. Estamos pendientes del discipulado, vamos a hacer discipulado en Miami. Estemos orando por la iglesia de Miami, que la iglesia de Miami se va a mover de ese local, porque ese local se lo pidieron porque van a construir ahí. Entonces ellos se van a mover de allá y en este momento ellos están en el proceso. Entonces les pido que estemos orando por ellos para que Dios les provea el lugar. También estemos orando por las personas de la iglesia. Ore por una persona que usted vea que no es salva. Ore, y acuérdense la oración que yo les dije, cómo se debería de hacer. Dile, Señor, que el Padre lo convenza, que esa persona te conozca al Padre, que el Padre lo lleve a Jesús, que esa persona entienda que Dios lo ama, que necesita de Cristo. Y cuando te dé la oportunidad, y si lo gozan, gócese. Este muchacho salió llorando, pero el Señor le dijo, es que debería de estar gozoso. Mire que se convirtió después. Yo me convertí después. Entonces el gozo de la salvación está con nosotros. Es constante. Vivan el fruto. Vivamos en el fruto del Espíritu. Vamos a empezar a trabajar con algunas personas aquí dentro del ministerio. Estamos orando. Como les dije, yo no quiero poner personas por ponerlas. Yo quiero que Dios me diga, pon esta persona. Entonces, si tú ves que yo te digo, es porque Dios me dijo, ¿sí? Y si Dios te está diciendo, yo voy a percibir cuál es tu actitud frente al llamado que Dios te está haciendo, porque si Dios te lo hace, debemos responderle a Dios. Pero si Dios no te lo hace, entonces dile, Señor, llámame, ¿qué pasa? A veces Dios lo mete a uno por tiempos de quietud, porque necesita tenerlo a uno ahí. Pero nosotros, mi intención de mi corazón está verlos a ustedes sirviendo. Yo no quiero verlos solamente ahí, sino que ustedes den de lo que Dios les ha dado. Nosotros estamos sembrando en ustedes la palabra de Dios. Dios está sembrando en ustedes la palabra de Dios porque Él espera ver fruto. Heavenly Church es una iglesia que busca tocar que las personas vivan una relación con Dios, que las personas vivan el reino de Dios. Y vamos a hablar de muchos temas. Vean, el Señor ya me está diciendo todos los temas que vamos a hablar. Vamos a tratar temas de finanzas, son las cosas que vamos a tratar, porque muchas veces no vemos las finanzas florecer, porque nosotros no aplicamos los principios de Dios para las finanzas. Otras cosas no los aplicamos, entonces no podemos ver las finanzas florecer. Entonces vamos a ver esas cosas de las finanzas. Vamos a ver muchas cosas de sanidad interior, otras cosas. Y el encuentro va a ser genial. Yo sé que ustedes Dios los va a tocar y los va a usar. Amén. Amén. Y a todos los que están allí en Facebook, Dios me los bendiga. Verónica, el esposo de Verónica, la tía Alexandra, Maruja,
Y Gigi. Gigi. Bendiciones, las queremos mucho. Ustedes son un brazo de esta congregación allá en Colombia y vamos a trabajar con ustedes también. Vamos a hacer cosas para ustedes también, para que puedan compartir con nosotros. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones. Amén. ¿Qué, mi amor? Un besito en la mano. Trasnochados. Así van a